Vuelvo a recordar, tengo primero este anuncio. Próximo viernes, reunión de varones, 19 y 30 horas aquí en este lugar. Están todos los varones de la iglesia invitados. Va a ser muy especial esta reunión porque también vamos a estar compartiendo respecto del encuentro de varones que vamos a tener 22, 23 y 24 de mayo. Todos los varones entonces están invitados ahora este próximo viernes a las 19 y 30 horas. Y también nos estamos preparando para estos 3 días especiales. Va a estar con nosotros el evangelista, pastor también de nuestra institución, Daniel Jiménez. Él va a estar compartiendo la palabra. Recuerdan, él nos dijo que para extender las invitaciones traigan a muchos enfermos, traigan a los enfermos. Así que vamos a invitar, vamos a sembrar la palabra y que muchas personas con necesidad puedan llegar a este lugar y recibir del Señor un milagro. Amén. Y el tema para hoy que tiene que ver con esto, pero tiene que ver no solamente con estos días especiales, tiene que ver con nuestro caminar en el Señor. Y es preparándonos, es el tema, preparándonos para servir. Y una vez más quiero compartir esto sobre la base de la historia de José. Esta historia está en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el versículo 41. Se imaginan, no vamos a leer todos estos capítulos, pero sí algunos versículos. Claro, cuando hablamos de prepararnos para servir, quizás alguien dice, bueno, pero yo no sé esto, quizás de servir es para algunos. ¿Verdad? Yo me siento muy bien, me siento muy cómodo esto de congregarme, de saludar a los hermanos, de cantar los coros, pero esto de servir, yo no sé si estoy preparado. Mira, justamente ayer compartía un mensaje y de paso lo cuento. Ayer se hizo la apertura de una nueva congregación de Iglesia Cristiana Bíblica. Bueno, nosotros tenemos mucho que ver con la historia porque quienes están pastoreando allí es Héctor Gómez y Carolina, su esposa. Aquí está su hermana Doris. Sí, y ayer estuvo toda la familia, sí. Compartimos un tiempo precioso y el gozo de ver un lugar que estaba cerrado porque es una iglesia de otra denominación, que es la primera congregación que hubo allí en Del Viso. Y por diferentes cuestiones se fue como extinguiendo la iglesia, se cerró, quedaron las puertas cerradas, quedaron allí los banquitos, los equipos, absolutamente todo. Y bueno, ahí el Señor movió su mano y los hermanos pudieron alquilar, pero con todo, con la iglesia todo armadito. Y yo decía esto, que bueno, el Señor tiene asignación. Seguramente alguien hace muchos años dedicó ese lugar al Señor. Y yo creo esto, que cuando el Señor abre una puerta nadie la puede cerrar. Y creo que había gozo en el cielo cuando esas puertas abrieron nuevamente para que cumpla el propósito por el cual ese lugar fue consagrado al Señor como iglesia. Y decía esto, me recordaba... porque hablaba con los hermanos respecto del apóstol Pedro y decía que Pedro se convirtió después de la pesca milagrosa, no se convirtió cuando el Señor le sanó a la suegra, ¿te diste cuenta? ¿Sí? El Señor le sanó a la suegra, pero no se conmovió para nada. No sé si estaba muy contento con esto, ¿no? Pero sí se convirtió cuando se sucedió el milagro de la pesca milagrosa. Pero hay algo del testimonio de esta mujer, de la suegra de Pedro, que ella estaba muy enferma y se tenía una fiebre muy alta, muy grave, quizás alguna otra enfermedad detrás de esa fiebre. El Señor la sanó y ella se levantó y servía. Así dice el texto, literal, se levantó y servía. Y ¿sabes qué? Nosotros, quizás equivocadamente, hemos hecho como una división de que una persona acepta a Cristo, recibe a Cristo, se define como un cristiano, porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que los que creyeron y le recibieron tienen la potestad de ser llamados. ¡Ay, qué bueno! Lo leyeron.
Vida abundante, hicieron vida abundante, ¿cómo no lo van a recordar? Ese Juan 1:12, ¿sí? Son hijos de Dios. Y sabes que se separa esto, parece, la etapa de un creyente, de que tiene al Señor en su corazón y del servir al Señor. Yo tengo otra convicción y lo digo afirmado, no en lo que me parece a mí, sino en la palabra, que todo llamado de Dios, toda revelación de Dios a la vida de una persona es con un propósito que ya está escrito en la eternidad. ¿Viste cuando el Señor le dice a Jeremías, yo te llamé desde antes de estar en el vientre de tu madre? A mí ese texto me rompe la cabeza. ¿Y dónde estaba yo antes de estar en el vientre de mi madre? No sé, yo sé que estaba en los pensamientos de Dios. Estaba en los pensamientos de Dios. O sea, ya Dios había escogido. Y es interesante esto, porque todavía no había ningún hecho, ninguna acción de Jeremías que anunciara cuál era el futuro. Pero ya estaba esto en el corazón del Señor, estaba en el corazón. Entonces no se puede separar. Si vos sos una persona que tenés al Señor en tu corazón, sobre tu vida tiene que haber un propósito eterno por el cual fuiste llamado y escogido por Dios. Amén. No fuiste llamado a sentarte en una iglesia. No fuiste llamado, aunque ahora estás sentadito, estás en la iglesia, estás en este lugar, fuiste llamado con un propósito, ¿sí? Que mucho más, porque hay servicio también dentro de la iglesia, hay amor, hay ministración dentro de la iglesia, hay necesidad, hay personas que llegan con necesidad, tenemos que ministrar, pero nuestro mayor escenario de servicio está fuera, está fuera. Entonces quizás alguien diga, bueno, pues yo no sé si quiero servir. Mira, yo quiero decirte esto. De momento que vos te identifiques como cristiano, como una persona de fe, ¿sí? Inmediatamente van a aparecer personas con necesidad que lleguen a tu vida. No sé si te lo preguntaste. ¿Por qué tantas personas se acercan? ¿Por qué personas que no me conocen se ponen a mi lado y empiezan a contarme sus vidas? Si no me conocen, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo que trae convicción sobre eso y porque Dios tiene un propósito. Porque Dios las ama y tiene que usar a uno de sus hijos para ministrar a esa necesidad. Entonces, es así. Querramos, decir conmigo, querramos o no querramos. ¿Te interese o no te interese esto? Las cosas son así, quiero decirte. Son así. Y no solamente en esto, sino las propias necesidades de nuestra casa, de nuestra familia. O sea que hay demandas por todos lados respecto de que nosotros podamos levantarnos en una actitud de servir al Señor. Si lo entendemos es mucho mejor, porque acortamos el camino, porque aprendemos más rápidamente, porque tenemos más fruto en lo que hacemos para el Señor. Si nos tardamos, se va a tardar. Pero Dios te va a mostrar de que Él te llamó con un propósito. Tarde o temprano te va a mostrar de que Él te llamó con un propósito. Amén. Hay que pensarlo esto en todos los aspectos de la vida. Familia, en lo laboral, sí, en todos los órdenes estamos, ¿verdad?, para cumplir un propósito, para servir al Señor. Por supuesto que Dios quiere siempre prepararnos antes. Siempre quiere el Señor capacitarnos antes. Siempre el Señor quiere entrenarnos. No sé si alguna vez te preguntaste por qué me sucedieron estas cosas. ¿Por qué yo tuve que pasar por estas cosas? Y quizás algunas todavía quizás tienen algún dolor. Por eso es necesario que el Señor sane las heridas de sus hijos. Pero el apóstol Pablo dice esto, cómo Dios transforma en 2 de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Pablo dice, nosotros fuimos atribulados en todo. Así conmigo, atribulados en todo. Fuimos probados, tratados por el Señor. Pasamos por diferentes pruebas. ¿Para qué? Para que con el mismo, y fuimos también, dice, no fuimos probados solamente. Dice también fuimos consolados por el Señor. Decí conmigo, consolados por el Señor. A ver, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir, yo fui consolado por el Señor? Amén. Señor sanó ese dolor, sí, sanó ese dolor. Yo puedo hablar
de aquellas cosas que me pasaron sin sentir que se me hace un nudo en la garganta, sin sentir que los ojos se me llenan de lágrimas. Tengo paz en mi corazón y cuando lo cuento que pasé, ya no lo cuento con la tristeza porque está el evento, porque me recuerdo de lo que me pasó, pero ya no está el dolor en mi corazón porque el Señor arrancó ese dolor de mi vida. Fui consolado por el Señor. ¿Para qué? Para que con el mismo consuelo que recibí del Señor, yo ahora pueda consolar a otros. Amén, amén. Gloria a Jesús. ¿Y por qué me toca pasar por esto? Y es porque el Señor te está formando, te está preparando, sí, para cosas grandes. Aleluya. Una de las primeras cosas que se destaca en esta palabra, varias veces lo hemos hablado esto, que Dios nos prepara a través de los sueños. Mirá lo que dice capítulo 37 de la historia de José. Capítulo 37, versículo 5, dice, y soñó José un sueño, y después dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Eso te acuerdas que lo habíamos mencionado, porque cuando uno tiene un sueño, debe saber a quién contárselo, y a quién no contárselo también. Bueno, él se lo contó a sus hermanos, que parece que no les caía muy bien, al contrario, ellos dice, aún después de esto, lo aborrecían aún más. También en el capítulo 37, versículo 9, dice, y soñó otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esto hablaba del futuro, de cómo su familia lo iba a honrar por aquello que Dios hizo. En este inicio del proceso, del trato, no era esa la actitud de la familia, al contrario, la actitud de la familia, inclusive de sus padres, cuestionaban lo que surgía de parte de Dios sobre su vida. ¿Sabes qué? Cuando Dios pone un sueño, no todos lo van a entender. No, uno no tiene que esperar que todos entiendan el sueño que el Señor siembra en tu corazón. Sí, lo que sabemos por la palabra, y esto, en cuanto a todos los órdenes de la vida, todo comienza con un sueño. Todo comienza con un sueño. Y hermanos, esto no es algo que tiene que ocurrir una vez. Dice, y soñó otra vez. ¿Y sabes qué? Todo aquello que se va a gestar en nuestra vida se inicia con un sueño, ¿o no? Sí, esto lo tenemos que tener claro. Todo aquello que se va a llevar a cabo en nuestra vida se inicia con un sueño. Te lo voy a explicar de manera sencilla. No sé si alguna vez fuiste, quizás tenías un terreno o tenías una terraza o un lugar, sí, y hablabas de cómo iba a ser tu casa. No sé si te pasó esto, de cómo iba a ser tu casa. Decías, acá, y movías las manos como si esto fuera algo concreto. Acá vamos a hacer una pared así, decías. Y acá vamos a poner una ventana. Y dijo la hermana, y acá vamos a colgar la cortina. Todavía no hay ventana, no hay pared, pero bueno, ya está pensando que va a colgar. Pero claro, es un sueño. Porque es un sueño con los ojos abiertos, es empezar a hablar de lo que no es. Así es como Dios gesta todas las cosas. Y un síntoma que nosotros tenemos que siempre revisar en nuestra vida cuando perdimos la capacidad de soñar. Cuando la visión es corta, cuando todo tiene que ver con solamente hoy, no hay sueños, no hay aspiraciones, no hay deseos de alcanzar cosas. Eso no es un buen síntoma. El síntoma del obrar de Dios en lo espiritual es que en nosotros siempre haya sueños, haya anhelos. Y quiero decirte esto, que verdad no está determinado esto por la edad de ninguna manera. Al contrario, uno puede, ¿verdad?, ser grande, y está el testimonio de Josué, ¿te acordás? El testimonio de Caleb, que él ya tenía 80 años cumplidos. Sin embargo, él tenía en su corazón ese sueño de aquello que Dios le había prometido. Él declaró que iba a alcanzar aquello que Dios le había prometido. Claro, quien tiene un sueño tiene impulso, quien tiene un sueño tiene deseos de hacer, quien tiene un sueño va hacia adelante. Quien pierde los sueños, hermanos, empieza a caerse, empieza a envejecer de verdad, a perder aspiraciones, deseos, inclusive
yo creo que esto afecta el orden de nuestra vida. Sí, es como que hay desánimo. Viste que a veces uno dice, ¿por qué el desánimo? Cuando hay sueños, hay ánimo, hay algo que hace que saltes de la cama, que tengas deseo. Porque si yo me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a bendecir y voy a dejarme usar por el Señor. Que oramos un momento, hacemos un pequeño paréntesis, sí. Y sabes, la oración esta es que el Señor permita que recuperes tus sueños. Que nuevos sueños del Señor vengan sobre tu vida. Aleluya. ¿Sabes cómo es esto? Es tener las imágenes de algo concreto que estás esperando de parte de Dios. Vos te ves, aleluya, te ves, aleluya. ¿Sabes? Hay un milagro que se parece mucho a esto, que tantas veces lo mencionamos, la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Dice que ella se decía a sí misma, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ella se veía sana. Así es como quien tiene sueños de parte de Dios. Sí, se puede ver alcanzando aquello de lo que Dios le está hablando, aquello de lo que Dios le ha prometido. Y hace que esta palabra no abarque solamente un aspecto de tu vida, sino hace que esta palabra abarque todos los aspectos de tu vida, respecto a lo familiar, respecto a lo laboral, respecto a lo económico, respecto a lo ministerial, sí, respecto de tu familia, que este sueño pueda cumplirse, sí, que el Señor nos restaure en la capacidad de soñar, amén, en la capacidad de soñar. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Sí, siempre que Dios va a hacer algo, primero siembra un sueño. Recordate esto. Siempre que Dios va a hacer algo, primero siembra un sueño. En cuanto a llamado, en cuanto a visión, en cuanto a deseos de servir al Señor. Me decía ayer Héctor, me compartía, es muy curioso, ellos son dos hermanos varones y los dos se llaman Héctor Gómez, ¿no? Y Héctor, el que ayer asumió la responsabilidad sobre la congregación, le decía a su hermano, vos sos un siervo de Dios, Y se lo dijo mientras todavía tenía la nariz llena de cocaína, mientras hacía así, limpiándose la nariz. Porque el que sueña tiene una actitud de fe que declara sobre aquello que espera y le cree al Señor, ¿sí? Y le cree al Señor. Y ayer yo pude hablar con él, tener esa bendición de poder hablar y compartir cómo Dios lo está usando allí en su congregación, con muchachos que están saliendo de las drogas, se están restaurando, cómo Dios está usando su vida. Pero es maravilloso esto, cuando uno sueña cosas respecto de sus hijos, de su familia, de lo que espera, de lo que cree, ¿sí? Y esto se declara no en las mejores circunstancias, porque los sueños te sostienen justamente en los tiempos difíciles. Cuando tenés sueños, cuando atravesás por la prueba, vos le crees al Señor y te mantenés. Y vos decís, yo creo que Dios va a cumplir aquello que Él me mostró. Porque Dios te lo mostró, porque Dios te permitió que lo puedas ver y que lo puedas creer también. Amén. Y quiero decirte esto, que si lo podés ver es porque existe. Amén. Si lo podés ver es porque existe. Aleluya. También los sueños te entusiasman, pero bueno, Dios también te prepara a través de la prueba. ¿Por qué? Porque después de contar el sueño, sus propios hermanos lo traicionaron. De verdad que una de las pruebas siempre más duras tiene que ver con el vínculo familiar. Viste que si vos tenés la prueba con alguien que es un compañero de trabajo que ves en algunas horas del trabajo, o alguien que es algún vecino, o alguien que ves ocasionalmente, jamás va a tener el mismo impacto que si la prueba viene del entorno familiar, ¿sí? Del entorno familiar. Y a él le tocó esto de que sus hermanos lo traicionaron. Capítulo 37, versículo 28, leemos, dice... Sí, dice, cuando pasaban los mercaderes madianitas, esto es,
Ya lo que habían tramado ellos, el primer intento de ellos fue matarlo. Yo creo, respecto del enemigo, del diablo, porque un hermano preguntaba, ¿y qué es lo que el enemigo quiere hacer en contra de mi vida? Y yo quiero decirte, el enemigo quiere matarte. No vuelta, no es que quiere provocarte un tropiezo, no, si pudiera, él quiere matarte, pero no puede porque está sobre nosotros la protección del Señor. Ellos querían primero matarlo, pero estaba sobre él la protección del Señor. Entonces dice que lo colocaron así en un pozo, evitaron esto y lo vendieron a unos mercaderes madianitas, lo sacaron de ahí de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Sí, después él fue vendido como esclavo a Egipto. José pasó de ser un hijo amado a convertirse en un esclavo en Egipto. Pero las pruebas, decí conmigo, las pruebas tienen propósito. ¿Para qué Dios usa las pruebas? Para purificar nuestro corazón, Viste que dice Santiago y habla de que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice. Doble ánimo, ánimo significa alma. Una persona de doble ánimo es una persona que tiene dos almas. Significa que tiene dos voluntades, tiene dos pensamientos y por lo general contrapuestos, ¿sí? Y después dice, terminando la carta, el apóstol Santiago, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué significa esto? De que hay cosas, hermanos, a las que hay que renunciar, hay cosas a las que hay que soltar. Y en la prueba, ¿verdad? En la prueba se define quiénes somos, se purifica nuestro corazón. En la prueba nos conocemos y nos reconocemos. ¿Viste que uno puede decir, no, pero si yo tengo un carácter bárbaro, maravilloso, yo no me llevo mal con nadie? Y en la prueba resulta que hay un resorte que estaba apretado, comprimido y salta y te das cuenta que hay algo que todavía tiene que ser tratado por el Señor. Sí, purifica nuestro corazón. También en la prueba, querramos o no, es así, se fortalece la fe. Se fortalece nuestra fe. También y está muy relacionado, Dios reforma a nuestra dependencia de Él. Aprendemos a depender del Señor. En la prueba aprendemos a depender del Señor. Realmente aprendemos a depender del Señor. Porque hay tiempos donde tenemos para apoyarnos en un lugar, tenemos para apoyarnos en otro lugar, tenemos para apoyarnos en una persona, pero hay tiempos, son absolutos de soledad. Yo siempre les comento, quedó para la historia ese comentario que hizo Ringo Bonavena, un boxeador. Dijo que él tenía muchos amigos. A él le gustaba fumar habanos y todo, y tenía muchos amigos. Y hay fotos muy antiguas, por supuesto, estoy hablando de muchos años atrás, donde él estaba rodeado de amigos y abrazado con todos. Pero decía que cuando te subís al ring, hasta el banquito te sacan, te quedás ahí solito, ¿sí? Y la pelea, aunque él tenía muchos amigos, nadie más la podía pelear por él, la tenía que pelear él solo. Y cuando estás solo, aprendés a que tenés que depender del Señor. Y en la prueba, justamente, pasamos por ese desierto donde estamos solos. Yo quiero explicar dos aspectos de la soledad. Hay una soledad que es elegida cuando Dios permite que tengamos la compañía de otros y nosotros decidimos estar solos. Bueno, ahora hay una soledad que es una experiencia inevitable, que todo cristiano va a pasar, porque en esa soledad aprendemos a depender de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos aprendiendo a depender del Señor? Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabes que a veces no es que no quieren? A veces está en el plan de Dios. Sí, a veces hay personas que quizás estás buscando para apoyar y no pueden o no tienen para darte lo que vos necesitas. Porque mira, hay momentos en la vida, así lo dice el salmista, dice, mi alma rehusó el consuelo. Es interesante ese texto, ¿sí? Mi alma rehusó el consuelo. ¿Por qué? Porque
hay momentos donde la necesidad de ser ministrados es tan profunda que ninguna persona puede llegar a esa profundidad. Se pueden acercar y te pueden decir, mira, sabes, te entiendo, te pueden dar un abrazo, que todo eso es bienvenido, pero se necesita mucho más. Una revelación del consuelo de Dios sobre nuestra vida. Aprendemos ahí a depender de Dios. Aleluya. Y por supuesto, la prueba, vamos a pasar momentos donde no entendemos. ¿Te acordás que compartíamos el Salmo 73? Salmo 73, que volverlo a leer y volverlo a leer. Lo que el salmista plantea, no entiendo, Señor, por qué permites esto. Hasta que entrando a tu santuario entendí. Hermano, si estás atravesando por un tiempo donde no entendés lo que Dios está haciendo, hay que buscar de Dios con todo tu corazón. Y Dios te va a dar sabiduría y entendimiento y el por qué. Y vas a aprender y vas a tener riqueza, porque yo creo esto, hermanos. Yo creo esto, que en todo aquello que nos toca pasar, nosotros tenemos que permitir que algo quede a nuestro favor. Tengo que aprender algo de todo esto por lo que atravesé. Porque lo más duro no es pasar por una prueba, por una crisis. Lo más duro es no aprender nada de lo que me estuvo pasando. No aprendí nada. Entonces, ¿sabes qué? Sigo siendo pobre espiritualmente. Pero qué bueno cuando alguien aprendió a capitalizar cada experiencia en su vida, a apropiarse, ¿sabes qué? Se vuelve rico. Rico, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de riqueza espiritual, de riqueza para hablar, para bendecir a otro, para darle un consejo. ¿Por qué? Porque aprendiste, porque Dios te enseñó. Entonces tenés para dar, tenés para poder bendecir a otros. Amén. Tercero, hay un tiempo bastante prolongado de silencio, como de que no pasaba nada. Capítulo 39, versículo 2, por favor. A ver, capítulo 39, versículo 2. ¿No hay nadie ahí? Bueno. ¿Hay alguien aquí? Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y sabes que tuvo todo un tiempo de servir como en ese silencio, de ser fiel, porque allí es cuando se prueba la fidelidad, es cuando nadie te ve. Sí, él fue fiel en ese tiempo de silencio, en esas pequeñas responsabilidades que tenía asignadas. ¿Sabes? Hoy compartíamos con los hermanos respecto de David. Y viste que cuando uno lee el pasaje del llamado de David, lee que Samuel va a casa de Isaí, papá de David, y de todos sus hermanos. Entonces, cuando uno lee esa palabra, dice, bueno, pero se ve como que hay una elección de parte del Señor, no considerando nada. No, hay cosas que fueron consideradas de la vida de David. De su fidelidad en las pequeñas cosas, su fidelidad en lo natural, en lo cotidiano, en aquellas cosas que le habían encomendado, que era el cuidado de ovejas. ¿Sabes? Cuando él fue llamado, se consideró esto. Si él tenía la capacidad de cuidar ovejas, también iba a tener la capacidad de cuidar gente. Por eso la autoridad viene cuando somos fieles en aquellas pequeñas cosas que nos son encomendadas. Sí, si tenemos que acomodar una silla en la iglesia, tenemos que levantar un papelito. ¿Sabes qué? Puede que nadie se dé cuenta, porque hay un montón de cosas que tienen que ver con el servicio que nadie se da cuenta. Yo digo esto, yo soy pastor y estoy en un lugar como visible y los hermanos aplauden, los hermanos le dan gloria a Dios y pastor esto y pastor aquello. Pero hay todo un proceso, ¿sí? De donde quizás nadie ve esto, de que acompañas a alguien, de que oras por un hermano, de que le llevas una bolsita de mercadería que el que tiene necesidad. Pero yo quiero decirte esto, Dios lo ve.
Dios está viendo tu actitud, Dios está viendo nuestro comportamiento en aquellos lugares pequeños, en las tareas sencillas, en los momentos, ya digo, donde nadie ve. El problema es que si nosotros no pasamos esa prueba, justamente cuando nadie nos ve, ese tiempo es un tiempo de silencio, es un tiempo donde no hay aplauso, donde no hay reconocimiento. ¿Por qué? Porque es un trato de Dios también para formarnos, porque si somos capaces de sobrellevar ese tiempo, somos capaces de cosas mayores que Dios quiere asignarnos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos prepara formando nuestro carácter. Amén, decí conmigo. Nuestro carácter. ¿Sabes? Pero en el lenguaje bíblico, carácter no se refiere tanto a mi manera de ser, sino carácter se refiere a quién soy en lo secreto. A eso se refiere carácter en la Biblia. A quién soy en lo secreto. Y esto se demuestra en la fidelidad y firmeza que tengo bajo presión en la dificultad. Allí se ve mi carácter. Mi carácter. Ya digo, no se refiere tanto la Biblia a mi manera de ser, de contestar, que decimos ese es el carácter, sino a cómo soy yo cuando nadie me ve, cuando estoy también bajo presión. ¿Cómo reacciono? Eso es carácter, porque a la persona que Dios va a usar. Sí, hoy hablaba lo puedo mencionar, hablábamos con Ricardo y hablábamos del servicio, hablábamos de la enseñanza. Y decíamos que cuando uno, por ejemplo, se compromete con personas, quizás una persona no viene, no llega a horario y le cuesta esto, y aquellos que estamos llamados a servir, sí, se prueba, el Señor está probando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra capacidad de soportar, nuestra paciencia, sí, nuestra disposición de seguir adelante, aunque quizás las cosas no funcionan o a veces hay que esperar. Aleluya. Después también hay una situación que se describe aquí en capítulo 39, versículo 9, dice cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo. ¿Sabes que esta mujer se encargó de algo, viste? De algo que parecía que todo estaba bien preparado. Despidió a toda la gente que estaba alrededor, despidió a toda la gente y se quedó ella sola con José. ¿Viste? Solita con José. Y fue tremendamente probado. Y nadie no estaban viendo sus hermanos, no lo estaba viendo su papá de ninguna manera. No había nadie más que pudiera decirle algo respecto de esa situación. ¿Sí? Pero ¿sabes qué tenía él? Que es algo que hay que recuperar, hermanos. Es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Hay que recuperar eso, el temor de Dios. ¿Sí? Y te lo digo, verdad, muy seriamente, hay que recuperar temor de Dios. Y temor de Dios es, ¿qué hago yo cuando nadie, qué hago yo cuando nadie me ve? Él tenía temor de Dios. Y sabes que él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Él tenía temor de Dios, tenía pecar contra Dios. Sabes que el talento puede abrir puertas, pero el carácter hace que una persona pueda permanecer. Sí, el carácter, esto de cómo soy yo cuando nadie me ve. Él tenía temor del Señor en su corazón. Dios nos prepara formando nuestro carácter. Repito, carácter es quién es la persona, quién soy yo en lo secreto. En lo secreto se demuestra en la fidelidad y firmeza cuando estoy bajo presión, cuando estoy siendo presionado, cuando estoy siendo tentado. Hay una cosa también maravillosa que él hace, hermano. No se pone a enfrentar esa situación, a decir, bueno, me voy a quedar un ratito. Sí, voy a imaginártelo a José, sentadito en un rinconcito de la cama. Decir, bueno, me quedo un ratito. Si querés tomamos unos mates y charlamos un poquito. No. Él entendía la dimensión de su debilidad, de su lucha, de la posibilidad de ser tentado y de ser engañado. Lo que él hizo fue huyó de esa situación. Por supuesto que eso le trajo consecuencias, porque, ¿sabés qué dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo? Aquel que quiera vivir justa y piadosamente para
padecerá, padecerá. Los creyentes, los que amamos al Señor, no le podemos caer bien a todo el mundo. No podemos ceder a cualquier cosa que nos proponen. Hay conversaciones de las que nos tenemos que salir. Hay amistades a las que tenemos que renunciar, hermanos. Hay cosas que no convienen. El apóstol Pablo dice claramente, todo me es lícito. Yo tengo libertad para hacer todas las cosas, pero no todo me conviene. Yo tengo libertad para hacer todas las cosas, pero no todo me edifica. Yo tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar mi integridad, quiero cuidar mi testimonio. Puedes tener casa o auto o lo que sea, o buena ropa, pero lo más valioso que tenemos todos nosotros es nuestro testimonio, hermano. Es lo más valioso, es lo más importante. Nuestro testimonio es lo que somos. Eso es lo que nos da autoridad para hablarle a otros. Eso es lo que nos da autoridad para mirar a nuestros hijos a los ojos y hablarles, porque tenemos autoridad espiritual, tenemos autoridad moral de quiénes somos. Somos como somos, no solamente aquí en la iglesia, porque aquí, ¿te acordás la frase? En la iglesia somos todos buenos. Mirá la aureola del hermano ahí que se le ve. Fuera, en otros ámbitos. En la mesa, cuando se comparte la comida. En las situaciones donde hay desacuerdo en la familia. Tengo que seguir siendo la misma persona. Sí, la misma persona que digo que soy. Señor, nos ayude, nos dé gracia. No estoy diciendo que esto es fácil. Todos tenemos que luchar con esto, sí. Pero es necesario de que en esta prueba nosotros podamos salir victoriosos, hermanos. Victoriosos, para que no seamos avergonzados también. ¿Viste qué dice la palabra del apóstol Pablo? Ellos estaban en el calabozo de más adentro, Pablo y Silas encadenados. Y podían haber protestado y se podrían haber quejado y podrían haber insultado y podrían haber dicho esto es injusto. ¿Sabes qué hicieron? Cantaron himnos al Señor. Y los presos, decí conmigo, y los presos los oían. A testimonio. No es el apóstol Pablo que rabiosamente predicó y eso provocó que vaya al calabozo. Y cuando fue al calabozo era otra persona, no era la misma persona. Era el mismo siervo en el escenario donde todos lo escuchaban y lo aplaudían, pero también en la intimidad de ese calabozo, en el sufrimiento y en el dolor. La misma persona que sabe glorificar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Pero ¿para qué Dios nos prepara? ¿Para qué? Volvemos al principio. Dios nos prepara para bendecir a otros, hermanos. Aleluya. ¿Sabes qué? A veces uno no quiere, ¿verdad? No quiere. Pero Dios diseñó las cosas de esta manera, ¿sí? De que todos nuestros procesos, todo el trato de Dios en nuestra vida, el deseo de Dios es que no quede en nosotros. Es para bendecir a otros. Siempre el propósito de Dios es que vos seas bendición para otros. Y ¿sabes qué bueno es entender esto? La vida cristiana, si no se entiende esto, qué aburrido que es todo. Qué aburrido que es todo. Qué aburrido y religioso es todo. Cuando yo no entiendo propósito de Dios. Vengo, canto unos coritos, saludo a los hermanos, me vuelvo al otro culto. Es más, ayer también decía algo. Yo estoy totalmente a favor de la capacitación, de la formación. Pero yo quiero decirte que si estudiar, formarse en la palabra, es un fin en sí mismo, no sirve absolutamente para nada. Todo lo que viene a nuestra vida, es para bendecir a otros. Ahí está lo emocionante, ahí está lo maravilloso. Cuando vos invitás a una persona nueva que venga a recibir del Señor, creo yo que empieza a suceder algo diferente ya al salir de tu casa. Probablemente la llamás por teléfono y le recordás, te espero en la iglesia a las 10, porque voy a llegar antes. Yo voy a estar, como yo te invité. ¿Alguna vez invitaste a alguien a comer a tu casa y vos no estabas? No, llegás antes y la recibís. Pero ya estuviste orando, Señor,
Dale victoria para que pueda llegar. Y estamos en el culto y se está ministrando la palabra y estás orando por el Señor. Que tu palabra llegue a su corazón, toca a su corazón y después le decís, ¿querés recibir al Señor? Y orás por la vida de esa persona y la acompañás. Qué maravilloso es. Justamente me contaba Ariel, decía la bendición. Qué refresco, qué bendición es cuando vos bendecís a otros. Cuánto que recibís del Señor. ¿Sabes qué? Nos está faltando, hermanos, esta frescura. Nos está faltando esta frescura que viene del Señor. Este gozo que viene del Señor, que cuando damos, dice, porque más bienaventurado es dar que recibir. Sí, había un hermano que lo tomó literal eso y le pegaba a todo el mundo, ¿viste? Pero no tiene ese significado. Es dar de aquello que recibimos del Señor. Es bienaventurado, es un gozo que tenemos que experimentar. ¿Cuánto hace que no le hablas a una persona del Señor? ¿Cuánto hace que no compartís lo que recibiste del Señor? ¿Por qué tan callado? ¿Por qué tanto silencio para vivir tu vida cristiana? ¿Acaso no te emociona tener a Cristo en tu corazón? ¿Acaso no hay cosas nuevas, constantes que el Señor está haciendo en tu vida que podés compartirle a otros? Siempre nos recordamos, ¿te acordás? El Gadareno. No siempre nos recordamos esa palabra. A mí personalmente me rompe cualquier estructura mental que pueda tener. Porque era un hombre que tenía un espíritu de autodestrucción, se lastimaba con piedras, vivía en los sepulcros, tenía un comportamiento inmundo, alejado de su familia, encadenado, rompía las cadenas, violento, todo tenía. Todo, y había perdido todo por esa condición. Se encuentra con el Señor, es completamente libre. Y las personas que lo conocían lo vieron sentado, vestido y en su cabal juicio. Sentado, vestido y en su cabal juicio. Y dice que salía el Señor de ese lugar con la barca y él quería seguirlo. Y el Señor le dice, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Gloria a Jesús. Te digo una más y ya termino. Una más y ya termino. Uno dice, pero tantos demonios tenía y lo mandó a evangelizar después. ¿Sabés qué entendí yo? Que un creyente se mantiene libre cuando fluye con aquello que recibió del Señor. ¿Sabés qué? Cuando vos das, estás cuidando tu propia vida espiritual. Porque eso también está marcando. ¿Sabés qué? Eso marca. Vos querés saber, viste, varias veces dije esto. Vos te preguntás, ¿cómo yo estoy espiritualmente? ¿Cuál es la realidad de mi vida espiritual? No lo que yo pienso. Uno dice, voy a medirme. ¿Cómo te medís? ¿Cómo está fluyendo en el Señor? ¿Cómo hablas del Señor? A ver, como preguntarle a alguien, ¿estás enamorado? ¿Cómo te das cuenta que está enamorado? Y todo el tiempo está hablando, hasta déjame de hablar de ese, por favor. Dice uno, claro, está enamorado. Entonces tiene su corazón lleno y habla. Así es. El que tiene el amor del Señor sobre su vida, habla del Señor todo tiempo, fluye en la gracia del Señor, ministra. Por eso, levántate, mi hermano, vamos a estar de pie, levántate, sí, que el Señor use tu vida, que el Señor te llene de su gracia, que el Señor te unja. Hoy vamos a orar con unción de aceite, pero hermano, puede que oremos por alguien, que yo quiero orar porque oren por mi salud, también porque también es necesario, pero específicamente queremos orar. Señor, unja nuestras vidas en estos próximos días para ser instrumentos de bendición en las manos del Señor, para ser instrumentos de bendición en tu casa, en tu familia y en todo aquel que tenga necesidad. Oramos.